Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a Agenda EMOL TV. Como siempre estamos analizando distintos temas y en esta oportunidad vamos a hablar de algo que es sumamente relevante para todos y todas. Me refiero a la salud mental, algo que para muchos, más allá de la pandemia del coronavirus, es la próxima pandemia o la emergencia nacional en la que deberíamos estar enfocados, no solamente por las repercusiones que ha tenido el encierro, los 2 años y medio de restricciones, sino que también por temas que se venían arrastrando desde muchísimo antes, para entender bien cuál es el desafío, cómo enfrentarlo, cómo se está viviendo y viendo además en los distintos grupos de la sociedad. Nos acompañan dos tremendísimos invitados, me refiero a Vania Martínez, ella es psiquiatra infantil y adolescente, académica de la Universidad de Chile, directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Vania, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oh, muchas gracias, Patricia, por la invitación a hablar de este tema que en realidad, como tú bien introducías, muy interesante que podamos hablar ahora. También nos acompaña León Cohen, él es médico psiquiatra de la Universidad de Chile, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Santiago, la APSAN, y por supuesto también le damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. León, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de poder aportar a la comunidad a través de esta vía. Bueno, sin duda, este es un espacio que nosotros agradecemos muchísimo tener aquí en EMOL TV, porque además tenemos el tiempo suficiente como para poder poner la pelota en el piso. León, aprovechando además su pasado futbolístico, voy a ocupar ese concepto. Hagamos Perdón, eso. mi presente futbolístico. Presente, futbolístico. Hagamos eso de poner un poco de cuota de realidad. El gobierno anunció que se van a eliminar las restricciones que nos han acompañado por 2 años y medio. No vamos a tener más mascarillas, aforos, pase de movilidad a partir del 1 de octubre. Y la gran pregunta que uno se hace es, ¿cómo está la salud mental de los chilenos en general ahora? Si se puede hacer una comparación pre y post pandemia, pensando, hablemos como que estamos en la post pandemia. Vania, ¿cuál es su balance de cómo estamos? Bueno, hay una heterogeneidad también, o sea, no podemos decir que todos estamos igual, y ahí es muy diferente ser una persona profesional de 52 años como yo, que ser un joven en un sector rural, ¿cierto? O ser mujer o ser hombre. Entonces, sí tenemos que ver esas diferencias, pero en términos globales podríamos decir que igual dentro de los grupos etarios son los jóvenes, que el grupo que yo me dedico, los que los están pasando más mal, y con varios indicadores tenemos resultados negativos en cuanto a su salud mental. Las mujeres con más problemas que los hombres, las personas de nivel socioeconómico más bajo también con mayores problemas, pero unas últimas encuestas que muy pronto probablemente también se van a visibilizar más, también han visto cómo igual las personas de distintos niveles socioeconómicos, incluido un nivel más alto, también están pasando mal, particularmente en el periodo de la juventud. Pero en el fondo, independiente de estas diferencias que obviamente se van dando por el grupo socioeconómico, por las características de cada uno, a nivel global el balance es que estamos peor que antes de la pandemia, ¿o no, Vania? A nivel global sí, pero particularmente, como decía yo, en algunos grupos, no es para todos igual, ¿ya? Y con esto que tú decías, bueno, no vamos a usar ahora mascarillas, probablemente para gran parte de la población puede ser una ventaja, pero también hay otra población que nosotros esperábamos que pudiera, por ejemplo, beneficiarse del retorno a clases presencial. Hemos visto cómo les ha costado, y por lo mismo también el que haya más libertad pudiera ser que tampoco es beneficioso para toda la población. O sea, cada uno tiene sus desafíos que tiene que ir ahí incorporando como con herramientas, ¿ya? Porque yo creo que, bueno, en este tiempo que tú dices que tenemos para conversar, debiéramos quedarnos no solo en el diagnóstico, sino también en cuáles serían las posibles soluciones para prevenir y para enfrentar este problema. Ya vamos a hablar de las soluciones, pero antes el diagnóstico, León. ¿Cuál es el suyo respecto a la situación de la salud mental en nuestro país? O sea, porque la pregunta dirigía un poco al momento que estamos viviendo ahora y que están empezando a haber un cambio en las restricciones y de alguna manera un cierto regreso a una situación, entre comillas, normal, previa a la pandemia. Y al parecer algunas evaluaciones que se han estado haciendo muestran que efectivamente la ansiedad se reduce porque, claro, hay menos temor al contagio, menos temor a la enfermedad, hay gente que ha vuelto a trabajar, ¿cierto? Hay menos miedo, ¿cierto?,
frente a ese tipo de situaciones, pero por otro lado se ha puesto en primera instancia, se empieza a protagonizar el miedo a la delincuencia y el miedo a la inestabilidad social, política y económica del país, que de alguna manera también es como un eco de lo que está pasando en el mundo, pero para la gran cantidad de gente en general, son estos dos elementos los más cotidianos, los más cercanos. Entonces, las perturbaciones en la salud mental están cambiando un poco su foco desde las que teníamos antes, que tenía que ver con el encierro, ¿cierto? Con el miedo a la precariedad, a la pobreza, ¿cierto? La irritabilidad y agresividad, la violencia intrafamiliar, ¿cierto? La activación de las patologías mentales, digamos, debido a que no estaban suficientemente cuidadas durante el periodo, debido a la cuarentena y el cierre, etcétera. Eh, Todo eso está en este momento teniendo como otros puntos de referencia. Y es bien especial porque a pesar de que es una cosa tan evidente que la gente tiene su foco en ese tipo de temores, eventos tan importantes como el plebiscito que acaba de ocurrir, no se evaluó eso y se pensó que la gente iba a estar como más preocupada de cosas un poco más abstractas, un poco más sofisticadas, como el tema de la Constitución u otros elementos. Y la verdad que se vio el resultado del plebiscito, que la gente tiene ciertas preocupaciones que afectan a su persona y que tienen que ver con eso. Entonces es interesante este programa, un poco pues diciendo qué es lo que realmente le ocurre a la gente, qué es lo que siente con un lenguaje que sea entendible. Además hay que diferenciar entre el mundo de la psicopatología y la psiquiatría y el mundo del sufrimiento, el sufrimiento personal, tanto individual, de pareja, familiar, grupal, ¿cierto? El mundo del sufrimiento, que no necesariamente implica una patología psiquiátrica, pero que tiene consecuencias en la vida de las personas, de la familia, etcétera. Yo recuerdo alguna vez, León, haber leído una entrevista que le hicieron en 2020, meses después del famoso estallido social, y usted hacía todo un análisis de las emociones que estaba sintiendo la ciudadanía chilena, que estábamos pasando de la rabia y del miedo de octubre a un tema más ligado a la angustia. ¿Qué emoción diría que hoy en día está predominando en la ciudadanía, pensando que ya ha pasado bastante tiempo desde esa fecha? Claro, es que yo hablaba de la angustia en términos de que de repente apareció una amenaza invisible, invasora, mortal, que podía venir de cualquier lado, ¿cierto? Y que podía destruirlo a uno o a un ser querido, ¿cierto? Y eso es una cosa casi como fantasmal, una cosa horrible, es casi una angustia primitiva. Por eso, además, cambió como el mundo, todo el mundo andaba con mascarilla, parecía una película del siglo XXII, XXIII, no sé, entonces es diferente. Eso ha ido cambiando y ahora vamos a volver a miedos que son como más concretos, más reales. El miedo al portonazo, el miedo al asalto, el miedo a la violencia física, son miedos, digamos, mucho más concretos. Y por lo tanto, son miedos, también hay una cosa interesante ahí, en los que la persona requiere una ayuda concreta, por ejemplo, de carabineros, del gobierno, etcétera. Vania, en su caso, que trabaja con adolescentes, con niños, estas emociones de las que habla León, ¿cómo se han ido reflejando en estos grupos de la población? Que claro, quizás si es que hablamos de las herramientas psicoemocionales que tienen, probablemente en un balance general, obvio, porque aquí a todos nos faltan, pero quizás tienen menos que los adultos. ¿Cuál ha sido el impacto en la emoción de los niños? Sí, y además en un periodo del desarrollo en que hay muchos cambios. Entonces, 2 años de situación de pandemia y confinamiento y con todos los cambios que hemos vivido, es muy diferente a los 13 años que después de los 50, ¿cierto? Entonces, he estado mucho en contacto también con colegios que me han dicho que han visto cómo los jóvenes, después, ahora con la presencialidad, tienen menos habilidades para resolver conflictos, ¿ya? Y entonces los notan que están
más estresados, que se angustian más, por ejemplo, incluso en la universidad, que se angustian bastante frente a las evaluaciones, porque estaban muy acostumbrados a evaluaciones online, ¿cierto? Y ahora el tener que presentar cara a cara, el resolver conflictos se les ha hecho mucho más difícil. Pero estoy muy de acuerdo también con lo que decía León previamente, que no todo es patología, no todo es de psiquiatras y psicólogos, sino que hay emociones que pueden ser esperables y que de hecho nos pueden ayudar a movilizarnos y a hacer ciertos cambios. O sea, si es que yo tengo cierta angustia, cierto miedo y tengo ciertas herramientas para enfrentarlo, incluso la misma rabia o la irritabilidad, enfrentarlo, voy a salir fortalecido de esto, ¿ya? Entonces no tenemos que pensar que las personas, porque lo están pasando mal, porque en este momento les están enfrentando situaciones de conflicto, va a ser un resultado negativo, ¿ya? Por eso yo decía, de ahí la importancia de las herramientas. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros ya tenemos la experiencia de, por ejemplo, vivir terremotos, vivir otros desastres naturales, y las hemos enfrentado exitosamente? Nos ayuda a nuevos momentos en que tenemos que vivir eso. Lo mismo la frustración, si ya tenemos experiencia en situaciones que nos frustran. Nosotros, no sé, yo trabajo en investigación, uno, no sé, postula proyectos, no te resulta, ya sabes cómo enfrentar esa situación, vuelves a hacerlo, planificas en equipo, o sea, tienes ciertas herramientas. En el caso de los jóvenes que han perdido estos 2 años de socialización y además han estado muy expuestos a redes sociales y a sobreinformación, incluso información que es desinformación o noticias falsas, entonces vemos también nuevos desafíos. Todo el tema de crisis climática, por ejemplo, les está impactando en una desesperanza con respecto al futuro. Somos las personas adultas los que los tenemos que ayudar a ver qué caminos hay para enfrentar esto. Vania, y es todo esto, lo que menciona, el análisis que hace, lo que estaría explicando, por ejemplo, los hechos de violencia que se están dando dentro de los colegios, el aumento de estos casos en distintos tipos de establecimientos. Uh-huh. La violencia dentro de los colegios, como en el entorno a los establecimientos educacionales, es realmente multifactorial y tampoco es una sola violencia, son las violencias. Entonces tenemos algún tipo de violencia que tiene que ver quizás con un desencanto, con no poder canalizar sus situaciones de frustración, incluido situaciones de bullying y ciberbullying, ¿cierto? Pero hay otro tipo de violencia que está más bien dirigida por grupos que son más radicalizados, que es mucho más difícil de entender, ¿ya? Que no hay un petitorio detrás, es como protestar por protestar, y muy asociado a situaciones ya incluso de elementos delictivos que tienen que ser enfrentados de otra manera. O sea, la mayor parte de las personas que tienen problemas de salud mental no son personas violentas, todo lo contrario, son víctimas de violencia. Entonces no tenemos que estigmatizar como, debe estar loco, por eso hace esas cosas, por ejemplo, que violenta. No lo tenemos que estigmatizar, y sí tenemos que enfrentar estas situaciones de manera multisectorial. Aquí, por ejemplo, en el caso de colegios en el cual nosotros hemos estado trabajando, que tienen estas problemáticas, tiene que ser un trabajo con todos los estamentos del colegio, pero también con otras autoridades, incluidas a las autoridades y sostenedores locales. León, ¿está pudiendo responder el mundo adulto, en este caso, con las herramientas suficientes o necesarias a todo este tema que está afectando, en este caso, a los adolescentes y niños? ¿Cómo ve usted la respuesta que ha habido desde las personas que están en grupos de poder, las autoridades, la rectoría, el gobierno, todo lo que está sucediendo con los más pequeños? Yo creo que desde hace mucho antes de la pandemia, que ya se venía arrastrando una disolución, o como se dice ahora, una especie de liquidez, ¿cierto? Del principio, no principio, sino que de la autoridad. La autoridad, digamos, de los padres en la familia, la autoridad en los gobiernos, la autoridad, digamos, en diferentes ámbitos, y se genera en la juventud una especie como de escepticismo y desconfianza frente al mundo adulto, y que se generan entonces ideologías, digamos, anárquicas y contrarias a todo un sistema que sienten que en realidad no tiene como
es un sistema falso, es un sistema, digamos, que no funciona, es un sistema que hay que destruir para comenzar prácticamente, como se llama ahora, una hoja en blanco. Entonces, eso genera, digamos, una especie de cultura evacuativa, que es una especie de catarsis de ir y destruir las cosas, ¿cierto? No como antes, que había estas utopías que implicaban ideologías, que implicaban transformaciones sociales, políticas, económicas, etcétera. No, ahora es algo mucho más destructivo en ese sentido. Entonces, Y ahí, León, sí, ¿dónde se generó el quiebre? eh, ¿Dónde esta juventud perdió la confianza o dejó de ver a los mayores como un camino a seguir? yo creo que este fue un proceso, tengo la impresión de que este es un proceso que se fue dando entre por lo menos en nuestra sociedad, que es la época que yo he vivido, entre los 70 y los 80, ¿cierto? Y de los 80 hacia los 90 y hacia ahora, la transformación tecnológica ha generado como una paradoja en que tenemos celulares súper complejos que nos permiten comunicarnos con todo el mundo, pero sin embargo seguimos viviendo en una cultura del siglo XIX. Entonces, esto genera como una sensación de inconsistencia que es muy difícil de poder como elaborar cognitivamente a todo nivel, ¿eh? A todo nivel, y sobre todo en el contexto de la juventud, pero también en los adultos. Mi generación ha vivido esa transformación y ha sido muy difícil de manejar. Hay un artículo, una entrevista que le hicieron a la doctora, muy interesante, donde había un párrafo en el que yo siempre he estado muy de acuerdo, y que se refiere al ámbito de los profesores. Yo creo que si yo la verdad que el tema del lucro y de que no haya lucro en la educación para mí no es lo central. Para mí lo central es que la mayor parte de los recursos se enfoquen en los profesores, en los sueldos de los profesores, la capacitación de los profesores, las posibilidades de que ellos puedan desarrollarse, de que haya gente interesada en ser profesores, que haya gente que sea capaz de establecer relaciones con los alumnos en la sala de clase, donde no solamente comuniquen el conocimiento, sino que también una forma de vivir satisfactoria. Pero los profesores actuales, mal formados, ¿cierto? Desanimados, frustrados, empobrecidos, transmiten en realidad una especie como de negligencia, algo que en realidad confirman a los alumnos que lo del mundo adulto no sirve para nada, ¿cierto? No sirve para nada, no es respetable. Ahí viene violencia de los alumnos hacia los profesores, ¿cierto? En aquellos lugares donde las cosas rinden, no es porque hay más computadores, es porque por casualidad, yo diría, o por cierta política de ese colegio en especial, se están generando relaciones entre los profesores y los alumnos que son fructíferas. Mi colegio, por ejemplo, yo estoy muy apenado porque se ha ido deteriorando. Yo soy un exalumno del Instituto Nacional, ¿cierto? Y toda esa relación que yo tuve con mis profesores, que todavía recuerdo, ya no existe. Y eso tiene mucho que ver, es muy central. Y eso lo decía la doctora en un artículo, y yo estoy muy de acuerdo con eso. Ahora, los profesores son la figura central en los colegios, pero nosotros los padres lo somos en los hogares. Y la verdad que yo creo que tenemos una deuda con esta generación. Vania, como de esto, bueno, está haciendo mención León a un artículo suyo respecto al rol de los profesores en todo este tema, en cómo trabajan con los adolescentes, con los estudiantes finalmente. ¿Cuán preocupante es esa situación, lo que escribe León, pero también bajo su análisis? Hay una campaña que se está llevando a cabo por parte de la Organización Mundial de la Salud, que es haz tu parte, ¿ya? Y yo creo que cada uno tiene que mirarse y ver cuál es el rol de cada uno en contribuir a una mejor salud mental. Desde el punto de vista del autocuidado, desde el cuidado especialmente de la población infanto-juvenil, y también desde nuestra comunidad, nuestro entorno. O sea, si por ejemplo yo tengo un familiar que es una persona mayor y que pues, sé que a lo mejor está más aislada, llamarla por teléfono. Si soy una mamá y estoy con jóvenes en desarrollo, ¿cierto? También cuál es mi rol, si soy profesor, si soy profesional de la salud. Porque aquí, de hecho, los colegios, creo, León, que se están poniendo bastante las pilas y que a mí me ha costado, o sea, me ha costado
al principio que los colegios vieran cuál es su rol, pero hoy en día sí lo tienen bastante presente, incluido el Instituto Nacional, que nosotros desde la Universidad de Chile tenemos un acompañamiento con ellos, así que muy de cerca sabemos cómo ellos están comprometidos con estas temáticas de salud mental también. Pero también falta todavía, o sea, partiendo por el presupuesto que tenemos asignado para salud mental, que es muy bajo, muy debajo de los estándares y también de los mismos planes nacionales que tiene Chile, ¿ya? En este gobierno, su promesa, reiterada incluso por la ministra Yarza, espero que la ministra Aguilera también la confirme, es aumentar a un triple de lo que tenemos, ya lo que parece en realidad muy ambicioso, pero si llegáramos incluso a un doble, sería fantástico y ponerlo bien, o sea, focalizarlo bien en quienes más lo necesitan, ¿ya? Ahí ¿dónde deberían estar las principales urgencias? Si es que sí, finalmente se logra aumentar el presupuesto, ¿a qué ponerle ojo ahí? Claro, yo creo que la atención primaria, que es la puerta de entrada a nuestro sistema de salud, requiere mayor inversión. En este momento nosotros, si nos comparamos, de hecho, con otros países, tenemos un lujo, porque tenemos psicólogos en la atención primaria y otros países en que no tienen esa oportunidad, pero los psicólogos de partida son insuficientes, pero también quizás no tienen también las herramientas para trabajar basados en evidencia científica y que lo que hagan también se evalúe desde el punto de vista de la calidad de sus resultados. Generalmente lo que hacemos es como así, ya, ¿cuánta gente se atendió nomás? Y no cuántos mejoramos o cuántos están mejor. Y llegar antes, no llegar al tratamiento, partir por una promoción de una mejor salud. Y ahí, bueno, no solo salud tiene que poner de su parte, sino que también todas las otras áreas, incluye educación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el Ministerio del Deporte, Ministerio de las Culturas, Trabajo? O sea, todos pueden contribuir a que tengamos una mejor salud mental desde el punto de vista gubernamental. Otros son las comunidades, las universidades, los colegios, los trabajos, pueden favorecer políticas para una mejor salud mental. Y ya más en el nivel más comunitario, familiar, individual, claro que hay estrategias también. León, ¿concuerda con lo que dice Vania en el sentido de que el foco debería estar puesto en potenciar, impulsar más la atención primaria? Por supuesto, sí, desde hace mucho tiempo que todos los trabajos apuntan de que la preocupación por los niños y niñas, desde incluso el jardín infantil, es muy importante para poder prevenir trastornos, no solamente psicopatología y trastornos psiquiátricos, sino que también problemas de personalidad y otros sufrimientos. Son muy importantes que haya una preocupación en torno a lo que es el mundo emocional, el mundo cognitivo, y no solamente los contenidos. Desde el jardín infantil. En Chile, el tema del jardín infantil, del kinder, ha habido bastante preocupación de parte de los gobiernos de eso anteriormente, ¿no? Yo diría que donde empieza a flaquear la cosa, más sobre todo, creo, Vania sabe mucho más de eso que yo, es a partir de los comienzos de la educación media. Donde se ve como el empobrecimiento de la educación y la dificultad de los profesores de poder habérselas con los púberes y adolescentes. Se torna como muy complejo poder contener y enseñar a personas que están viviendo una transición tanto física como mental muy compleja y que además vienen con una repercusión de todas las alteraciones que ocurren en sus propios hogares. Entonces, y hay una cosa también que quiero agregar que significa la consistencia en términos de la preocupación por todos estos temas. Por ejemplo, sé que las universidades se están preocupando mucho por todo esto, varias en testimonio de todo ello. Sin embargo, cuando uno habla con estudiantes universitarios de nuestras grandes universidades, lo que entregan, sobre todo en este periodo pandémico online, son experiencias realmente casi como torturantes con los profesores, con muchos profesores, quiero decir.
no con todos, con muchos profesores, que uno llega como a quedar perplejo de cómo profesores universitarios se pueden comportar de una manera como tan perturbada, ¿En qué sentido, León? despreciativa, en el sentido, digamos, de que hay una especie como de, y en eso me refería a la cultura del siglo XIX, una especie como de idea de que la letra con sangre entra y de que los mejores deben ser aquellos que soportan la tortura, que soportan la presión, que soportan, digamos, las cosas que son irracionales incluso, ¿cierto? Si uno hace una prueba y la prueba está mal hecha, si a alguien le va bien una prueba mal hecha, quiere decir que es top. Y los que le fue mal es porque no son top, cuando en realidad la prueba está mal hecha, ¿cierto? Y no hay forma de poder protestar, hay una impotencia de parte de los alumnos, porque cualquier protesta les va a transformar en algo en contra de ellos, con los profesores. Y los apoderados, a pesar de que vivimos en una sociedad neoliberal, y los apoderados se supone que son los clientes, porque son los que pagan, también están inhibidos por la misma razón, por el temor a la venganza sobre sus hijos. Entonces, este es un tema que está al interior. Lo que aparece por fuera es preocupémonos de esto, preocupémonos de esto, y de repente uno ve toda esta cosa ahí, y una cosa como terrible, terrible, y hay mucha gente joven que está en los primeros años de universidad que sufre mucho por el maltrato, no solamente el maltrato, sino que además la mala forma de enseñar, que en vez de enseñar hay una cosa como de apretar porque los que superan, digamos, como la tortura son los que van a ser top, ¿cierto? Esta es una especie de epidemia perversa que se ha dado desde los años 80 en mucho de la cultura chilena. Y uno la puede percibir en las empresas, en las organizaciones, ¿cierto? Esta cosa del exitismo, que también en algún trabajo, ¿cierto? Ahí se menciona de Vania, y en otros trabajos también del termómetro de salud mental. Y yo creo que ese es un tema también a tomar en cuenta, es decir, los adultos, y ahí digo, la gente sobre 35 años, 40 años, tenemos mucha responsabilidad porque tenemos que enfrentar a esta cuestión torturante que podemos tener de repente con los jóvenes. Y lo peor de todo es que siempre está la frase muy antigua que es, si es por tu bien, es porque seas el mejor. Vania, ¿cómo es esto que escribe León? Sí, o sea, existe este estigma en relación, por ejemplo, a los jóvenes que son una generación de cristal, ¿ya? Pero realmente es algo que como bien lo está describiendo León, es todo lo contrario, o sea, nos están abriendo los ojos a que no puede existir relaciones de maltrato entre profesores y estudiantes, por ejemplo. Tampoco al revés, obviamente, o sea, que en general como comunidad tenemos que construir relaciones de confianza, en que el aprendizaje no sea que yo no tengo que dormir, tengo que soportar humillaciones, no como para poder entregar un trabajo, o sea, no puede ser, ¿ya? O sea, todos los elementos para proteger una salud mental son dormir adecuadamente, hacer actividad física, alimentarse adecuadamente, tener relaciones y vínculos sociales, tener una vida, ¿ya? Y entonces eso es algo que nos están abriendo los ojos los jóvenes de que no es algo esperable para el periodo universitario o de formación superior, tampoco en los colegios, hay colegios que son muy exigentes y que también se ven los jóvenes en la misma situación, así que es algo, una cultura que tenemos que definitivamente ir cambiando. Me imagino que es complejo cambiar esa cultura pensando que quienes quizás tienen el poder, entre comillas, de ir poniendo las directrices, son justamente las generaciones que normalizaron las cosas que mencionaba León, Vania. Sí, pero, o sea, por ejemplo, lo puedo decir de fuente muy directa. Yo trabajo en la Universidad de Chile, nuestra rectora, Rosa Devés, está muy comprometida con estas temáticas, ¿ya? Nos cuesta más, probablemente, en algunas facultades que en otras, con algunos profesores que con otros, pero nosotros estamos haciendo un estudio de salud mental en universitarios que incluye 5 universidades del país, que además es internacional, así que estamos comparando con universidades de otros países y vemos
también cómo hay problemas de salud mental, pero a la vez estamos planteando soluciones, ¿ya? Y ver cómo la cultura también se está modificando. Los jóvenes, por ejemplo, de la población LGBTIQ+, nos han dicho cómo se sienten bien acogidos ahora, actualmente, en nuestra universidad, la Universidad de Chile, ¿ya? Entonces eso es lo que queremos también, o sea, que haya estos cambios, que algo que antes a lo mejor no era un tema público, no se hablaba de estas temáticas, ahora se puedan hablar y se pueda también aportar. Yo creo que también un desafío es cómo ocupamos las tecnologías a favor también de la salud mental, ya que hemos hablado el impacto que puede tener en forma negativa, y ahí también es algo que nosotros estamos ocupando a favor, como por ejemplo tenemos una aplicación para teléfonos móviles que es gratuita y que invito a que la puedan descargar, se llama Cuida tu Ánimo, y en esa aplicación entonces damos herramientas y estrategias también para ir favoreciendo una mejor salud mental. Bueno, los dos lo han mencionado en algunas de sus intervenciones, el tema de las redes sociales, esto a propósito de la aplicación que mencionaba Vania, más allá del impacto que puedan tener las redes sociales, los llamados influencers, las cosas que se suben o no, también se ha, no quiero ocupar la palabra normalizado, pero no es raro ver en el día a día funas, todo esto, la cultura de la cancelación, no solo en estudiantes y jóvenes, sino que también en adultos, en la política también, en las personas que están llevando el liderazgo del país, en el gobierno, en el Congreso. ¿Eso cómo lo ve, León? ¿Cómo impacta también el día a día de las personas? Bueno, tiene que ver con lo que decía hace un momento atrás. Las redes sociales, específicamente Twitter, pero también en otras, pero sobre todo Twitter, que es en tiempo real y es continuo, promueve, incentiva la adicción a la evacuación. Y con evacuación me refiero a lo que significa evacuación, es decir, expulsar hacia afuera lo peor. No hay ahí ningún pensamiento, no hay ahí ninguna elaboración, no hay ahí ninguna comunicación. Hay una evacuación constante. Tampoco ningún cuidado si algo es verdadero o es falso. Hay una evacuación. No importa tampoco las consecuencias que pueda traer, cómo puede afectar a tal o cual persona, ¿cierto? No hay, porque hay impunidad. Esa es una palabra, digamos, totalmente. Hay una epidemia de impunidad en este momento, no solamente en Chile, también en el mundo. O no nos olvidemos lo que pasó con Trump. Trump es capaz de dar un intento de golpe de Estado y al final capaz que lo vuelvan a elegir. Es decir, la impunidad genera un sentimiento de qué importa, si en realidad puede ocurrir cualquier cosa y no hay castigo, no hay algo que repercuta en el autor. La impunidad está siendo realmente una epidemia tremenda en este momento y que hace que se borre lo que significa, digamos, el sentir preocupación, culpa o empatía por el otro y promueve, por lo tanto, la evacuación. Y la evacuación es muy placentera. Claro, Si no, sobre todo si pregúntele además hay likes y retweets de por medio, me imagino. Claro, es muy placentera la evacuación. Entonces, es algo difícil porque estamos viviendo tiempos tremendamente adictivos adictivos a la evacuación. Entonces, incluso uno puede hablar algo que parece como un discurso racional, ¿cierto? Pero en ese contexto no es más que una evacuación. Ahora, esto parece bastante desesperanzador, pero ¿de qué manera podemos ir enfrentando esta adicción? ¿No? ¿De qué manera podemos ir desensibilizándonos de estas adicciones que están y ocurren en este mismo instante? Están ocurriendo en la ciudad hechos, ¿cierto? Que ya es como que estamos acostumbrados ya de que hay estaciones del metro cerradas porque hay manifestaciones afuera de gente que está, quién sabe por qué cosa están rompiendo, destruyendo cosas. Y esta noche seguramente va a haber gente destruyendo cosas en el Estadio Nacional, ¿cierto? Como anoche. Y es como que empieza como a ser una costumbre, algo que está ahí. Es muy preocupante. ¿Y qué se hace? Entonces, yo sé que está la pregunta del millón, pero ¿cómo lo ve usted?
Bueno, por un lado, cada ciudadano, como dice Vania, tiene que hacer su parte. Por ejemplo, el hecho que nosotros estemos hablando contigo acá es algo que tiene que ver con eso. Queremos aportar en algo, queremos decir algo, y queremos decirlo de una manera más o menos que, eh, no sé qué pensarás tú si lo que estamos diciendo es entendible para el público tuyo, ¿cierto? Si lo estamos diciendo de una manera que puede llegar a escucharlo y a entenderlo. No estamos hablando en términos técnicos, no estamos tratando nosotros, ¿cierto?, de mostrarnos como grandes profesionales, sino que de comunicar algo que las demás personas puedan entender. Eso es como el propósito, ¿cierto? Cuando yo participo en los medios de comunicación, ese es como mi propósito. Tiene que ver con eso que decía Vania de que cada uno hace su parte y también uno trata de hacerlo en la casa. Dentro de todas las imperfecciones de uno, trata de hacerlo, hacerle empeño y hacerlo con los amigos, hacerlo con los pacientes, hacerlo con los alumnos también. Porque, ¿y de qué saca que yo diga esto de los profesores si después tú te enteras por otro lado? No, Cohen es un tipo súper... Entonces, la inconsistencia es una cuestión muy terrible que hace que la juventud pierda la confianza en el mundo y viene este escepticismo y esta falta como de entonces decir nada, todo vale, porque en realidad a nadie se le puede creer nada. Entonces, eso es por el lado de uno, ¿cierto? Pero por otro lado, también somos responsables de que aquellas organizaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la comuna, que es muy importante en este momento, las comunas, ¿cierto? Y con las regiones y con el Estado mismo, como dice Vania, que vayan tomando conciencia de esto, los ciudadanos somos responsables de poder como poner sobre la mesa eso, y de manera de que se tome conciencia. En efecto, el duplicar el presupuesto, que en este momento es la mitad de lo que debería ser el presupuesto en salud mental, sería como un avance muy bueno. Y es mejor que se diga algo como eso, que se diga que se va a triplicar, porque es una cosa mucho más difícil. Esto de hablar de expectativas, digamos, como demasiado idealizadas, conduce a la frustración y al escepticismo y la desconfianza de parte de la población. Vale, ahí para terminar también con el vaso medio lleno, viendo esa parte, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo cambiar esta cultura que estamos viendo finalmente? Lo que hablaba León de la evacuación, también la cancelación. ¿Qué se puede hacer? Sí, yo creo que el vaso medio lleno es que la temática salud mental está hoy mucho más visible, podemos hablar de ella, todos tenemos conciencia de la importancia de cuidar nuestra salud mental, de protegerla, así que ese es el vaso medio lleno, que también desde la gente que hacemos investigación tenemos respuestas y otras que no las tenemos y necesitamos seguir investigando y también ahí, bueno, un camino a recorrer. Pero sí tenemos ciertas respuestas de cosas que sirven, ¿ya? Recientemente se ha nombrado Premio Nacional de Ciencias Aplicadas a un investigador nuestro, un investigador senior que es psiquiatra, Ricardo Araya, que ha contribuido a políticas en salud mental, como por ejemplo en el Plan Nacional de Depresión, y nosotros hemos estado trabajando en conjunto con él para ver qué se puede hacer en los colegios, qué se puede hacer en la atención primaria, con pocos recursos, eso es lo otro, porque muchas veces uno piensa que aquí, bueno, se requieren grandes inversiones en hospitales, en fármacos, en psiquiatras, no, los más recursos que necesitamos es en el día a día de cómo viven las personas y en las personas que están ahí en contacto con otras, ya que puede ser un profesor, una profesora, una mamá, un papá, que están ahí en contacto con otras personas. Así que yo creo que en eso es como la invitación a que cada uno vea cuál es el rol que a mí me toca y también pedir ayuda, ¿ya? Porque obviamente sí va a haber gente que necesite pedir ayuda. Bueno, ahí está el teléfono de Salud Responde, que es el 600-360-7777, para alguien que necesite alguna orientación en relación a dónde pedir ayuda más específica en salud mental. Pero nos quedamos entonces con todo esa recomendación, ese llamado también a mirarse, pero a mirar al resto, a escuchar, a poder hacer los análisis respectivos y, como decía León, a poner de la parte, a poner cada uno de su parte. Vania, León, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Yo sé que es harto tiempo, pero se hace más necesario que nunca tener este tipo de conversaciones. Muchísimas gracias a los dos. Cuando Gracias. tú quieras, y un agrado estar con Vania, digamos, en este programa. Y un saludo a Ricardo Araya,
con el cual también jugué fútbol. León Varias, muchísimas gracias nuevamente y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo los dejamos como siempre invitados a que sigan aquí con nosotros en emol.com.